el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Éxodo capítulo 20 del verso 2 adelante. Esto es lo que ataja la salvación de muchas personas, porque no entienden, porque no leen, porque no saben. Entonces cada uno, cuando tiene problema, se agarra al Dios que cree y se aferra al Dios que cree. Pero el Dios que creen, es una imaginación humana, no es el de la Biblia. Ahora van a conocer el de la Biblia. Éxodo capítulo 20, verso 2. Dice: yo soy Jehová, yo soy tu Señor, el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavos. ¿De dónde salimos nosotros, donde éramos esclavos? Del mundo. Egipto es tipo del mundo. Allá en el mundo nosotros éramos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros deseos, de nuestras picardías, de nuestros engaños y un montón de cosas más. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. Un esclavo no tiene horario, un esclavo no tiene pago. Un esclavo hace lo que su amo le manda. Y allá en el mundo, todos éramos esclavos del enemigo. 3, no tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo, ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni le rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso. ¿Cuántos son celosos aquí? ¿Cuántos han experimentado los celos? ¿No ves que es algo terrible experimentar celos? Uno es capaz de matar. Ya han visto en otras clases. Uno es capaz de matar y puede hacerlo en un momento de ira. Yo soy tu Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian. ¿En qué los castiga? En sus hijos, en lo que uno más quiere, en sus nietos y en sus bisnietos. Pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. De ahí nos vamos a Mateo 22, 37, sí, 36 un poquito. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? O sea, en la ley se le acercó un hombre y le dijo al Señor Jesús. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen la ley y los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento. Mucha gente dice que ama y cree en Dios, pero no deja de sorprender que habiendo tanta gente que dice que ama a Dios, el mundo no mejora, sino que cada vez está peor. ¿Es gente religiosa o es gente creyente? De los dos. Los creyentes no mejoran y los religiosos peor.
Porque si tanta gente amara a Dios, el mundo mejoraría. Las familias no son más sólidas. La gente no es feliz. ¿Y cuál es el motivo? Sencillamente, la respuesta es que la gente no sabe en realidad lo que es el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Cada quien hace lo que cree, principalmente hace lo que le conviene, sin tomar en cuenta a Dios para nada. Los mandamientos más importantes que ha recibido el ser humano son dos: amar a Dios sobre todas las cosas, vertical la cruz, y horizontal, amar al prójimo como a uno mismo. Cuando se ama a Dios con suficiente profundidad, la gente se transforma. Somos redimidos y aunque hayamos sido los mayores pecadores, hay un cambio aquí. Hay un cambio y nosotros comenzamos a obedecer a Dios poco a poco. En la medida en que el pueblo de Dios a través de los siglos ha profundizado sobre el significado de este amor, ha caído en cuenta que el amor de Dios hacia el hombre ha sido real, ha sido verdadero. Él nos ama de verdad. Pero el hombre no ama a Dios como dice amarlo. De ninguna manera, no lo ama lo suficiente. ¿Sabe por qué? Porque no somos capaces de amar al prójimo. ¿Dónde es donde nosotros tenemos los peores conflictos? ¿En la calle, en el trabajo o en el hogar? ¿Dónde es donde se nos desborda la lengua para ofender a las personas que amamos? ¿En la calle, en el trabajo o en la casa? ¿Dónde es donde herimos más nosotros a las personas? En la casa. Por eso es que estos dos mandamientos están vinculados con la ley y los profetas. Dependen de estos dos mandamientos todo el Antiguo Testamento. Porque dice ya en Juan, en el Nuevo Testamento, si alguno dice amo a Dios, pero odia a su hermano, ¿qué dice que es esa persona? Que es un mentiroso. Y muchas veces nosotros estamos guardando algo ahí en el corazón. No hemos aprendido a callar, no hemos aprendido a pasar por alto la ofensa, no hemos aprendido a estar sordos a las ofensas. Tenemos que aprender para poder avanzar, porque si no aprendemos eso, no vamos a poder avanzar. Por eso es que vamos a identificar cada cosa hoy. ¿Qué vamos a hacer? Identificar cada cosa, ¿cuándo? Mañana, pasado mañana, hoy. ¿Quién es el prójimo? Es una persona de tu misma raza. Por eso es que el Antiguo Testamento enseña a amar al prójimo como a uno mismo. En aquel tiempo el prójimo era sinónimo de pariente. Se sentían obligados a amar a todos los que eran parte de una familia, que era parte del clan, del mismo pueblo, pero en la referencia a los extranjeros, o sea que los que no pertenecían al pueblo hebreo no eran prójimos, pero era según ellos. Hay un pasaje bíblico que habla de una oportunidad cuando Jesús se encontró con unos religiosos expertos en la ley, que le preguntaron qué debían hacer para heredar la vida eterna. Y el Señor les responde con otra pregunta: ¿cuáles son los mandamientos? Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y la respuesta, ¿cuál fue? Otra pregunta. ¿Cuáles son los mandamientos?
Y agregó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y aunque esto se escucha muy sencillo, muchos van a ir al infierno por odiar al prójimo en vez de amarlo. Y aunque esto se escucha así, dice, pero no es para tanto, es para tanto. Están violando un mandamiento, el segundo más importante. Entonces, ¿quién era el prójimo? Algunos doctores de la ley pensaban que se debía extender el concepto de prójimo más allá de los límites de la raza. Y mucha gente tiene dificultad de entender quién es su prójimo y levanta excusas tras excusas que las usan como pretexto para no amar al prójimo. Amar al prójimo incluye el saldo de los mandamientos. No matarás ¿a quién? A tu prójimo. No hablarás falso testimonio ¿de quién? De tu prójimo. No codiciarás los bienes ajenos ¿de quién? De tu prójimo. Y todas estas cosas se cumplen en amarás a tu prójimo como a ti mismo. El problema que enfrenta el hombre cuando quiere acercarse a Dios es precisamente que viola estos mandamientos, porque no quiere reconocer a ciertas personas, entre comillas, como su prójimo. Ni entienden tampoco que a veces tu prójimo es tu marido también, no es de la misma tribu, es de una tribu X. Te lo pillaste en el camino y le hiciste seña y lo conquistaste. A veces son los cuñados, las cuñadas. Y a veces también son tus hermanos, tus hijos, tus vecinos. En el Antiguo Testamento Dios le dijo al profeta Isaías, ve y dile al pueblo, repróchale al pueblo en su cara. ¿Qué le va a reprochar? Su pecado. Decirles que me buscan a mí como si fueran gente que estuviera cumpliendo mis mandamientos, quieren conocer mis caminos, quieren conocer mi voluntad, quieren que yo esté cerca de ellos, pero ellos no hacen lo que yo les he pedido, no hacen lo que yo les he ordenado, ni hacen lo que yo les he exigido. Ayunan, sí, ayunan, pero buscando sus propios deseos. Algunos llegan al ayuno trompeta. El ayuno bíblico era de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Y la gente no puede estar 4 horas reunido porque se aburre y está pensando en lo que tiene que hacer o en lo que dejó de hacer para estar ahí. Están buscando sus propios deseos, están preocupados en sus propias cosas. Por eso dice el Señor, el ayuno que yo escogí, dice el Señor, es que partan su pan con el hambriento, que alberguen en sus casas al solitario que está en el camino y que cubran al que está desnudo, al que no tiene que ponerse. Y el pueblo, cuando escuchó estas palabras del profeta Isaías, ¿qué hizo el pueblo? ¿Aplaudió? Se enojaron porque se habían olvidado quién era su prójimo. Por eso la pregunta sigue en pie. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Porque el problema es que no se ama de verdad al prójimo. Y voluntariamente estamos escogiendo quién es nuestro prójimo. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús tuvo que enseñar de nuevo acerca del prójimo con la parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10 del verso 29 adelante dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo?
Respondiendo Jesús dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo robaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. El sacerdote y el levita eran los encargados de enseñar la ley al pueblo. Pero cuando vieron al hombre malherido tirado en medio camino, pasaron de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino, así se curaban las heridas, y lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios, se los dio al mesonero, es decir, al dueño del hotelito, y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. El prójimo no solamente es tu pariente o tu amigo, sino cualquiera que se acerca a nosotros independientemente de la religión, el color, la raza, el sexo, la lengua, el lenguaje, el idioma. Porque la medida es amar al prójimo como Jesús nos ha amado. Y el Señor Jesús le dijo al doctor de la ley en Mateo 12:34, no estás lejos del reino. Porque el reino consiste en unir el amor de Dios con el amor al prójimo. Para poder entrar al reino hay que dar un paso más. En el Antiguo Testamento, el criterio del amor hacia el prójimo era el siguiente: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús ensancha este criterio y dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Porque ninguno tiene un amor más grande que este, que dar la vida por los amigos. Y en el Nuevo Testamento el criterio de amar al prójimo como Jesús nos ha amado, ese es el camino para una convivencia justa, fraterna. Para amar a Dios tenemos que entender quién es Dios, porque si no le conocemos, ¿cómo vamos a amarle? Entonces, ¿cuál es el significado del primer mandamiento? La primera parte del mandamiento es amarás a Dios. Significa hacer de Él tu prioridad y el marco del orden de tu vida. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, todo lo demás encaja alrededor de Él en un orden perfecto. O sea, que cada decisión que tomas o cada cosa que programas, lo haces de manera natural en este orden. Porque Dios quiere este tipo especial de amor que englobe lo que te motiva y lo que te mueve. Cada quien es libre de creer lo que quiera. Sin embargo, Dios quiere enseñarnos que en nada creado hay poder. ¿Cómo podría ser poderoso algo que nosotros mismos hemos creado? Es absurdo y por eso quiere que sepamos que Él es único
Y una vez que nosotros creemos esta verdad, se desencadena una serie de situaciones que transforma la vida donde Él es único. Eso fue lo que le diferenció a Israel de todos los demás pueblos. Eso fue lo que ha hecho de la nación de Israel una nación grande. Y lo mismo pasará con nosotros. Si somos cristianos, creemos en el único Dios verdadero, vamos a ser diferenciados como grandes cristianos. Todo esto empieza con una limpieza de pensamiento, una limpieza de costumbres. Se hace al principio, pero se mantiene la vigilancia para impedir que algo o alguien ocupe el lugar del único Dios verdadero. Ese lugar es para Dios. Grábenselo en la cabeza. Hay gente que dice, yo por mis hijos mato. Y mata con la lengua. No a tiro, pero mata. Mata a los demás con su lengua. Pero pregúntele al hijo si va a matar por sus padres. Pregúntele. Pregúntele al hijo si se va a acordar cuando sea grande y tenga dinero de que su madre o su padre ocupan una pildorita que es para la presión, que ahora ya cuesta $10.50 diario. Pregúntele si le va a dar 300 o 500 bolivianos al mes para que esa persona que no tiene ingresos pueda sustentarse en esa fatiga, en ese malestar que trae la presión. Pregúntele si va a recibir su saldo y va a apartar 300 pesos para la píldora de mamá. Ay, papá también toma, que se partan la píldora. No se puede eso. Amar a Dios es una decisión porque comienza con el proceso de dejarte de amar a vos mismo. Las cosas que nos rodean. Amar a Dios con un amor que va creciendo cada día porque nos va madurando en la fe. Solo las personas maduras pueden entender cómo es el paso del tiempo y la necesidad que cada persona tiene. Los inmaduros siguen ahí. ¿Son cristianos? Sí. ¿Pero van a crecer? No, no van a crecer. Por eso es que el mandamiento comienza diciendo, amarás al Señor con todo tu corazón. Y cuando la Escritura habla de corazón, no se refiere aquí al músculo que bombea, no es a él, sino que significa el interior del hombre. La parte del alma donde están los sentimientos, las emociones y la voluntad. Ahí están incluidas las decisiones, ahí están incluidos los sentimientos. Entonces lo que Dios está pidiendo es que todas nuestras decisiones, voluntad y emociones demuestren que le amamos, no solamente de palabras, no solamente emocionalmente, sino que se vea ese amor según las decisiones que tomamos con respecto a nuestra vida. ¿Quién es capaz de someter todas sus decisiones a la aprobación de Dios, a sus criterios, a su palabra, a sus deseos? Con eso se demuestra que verdaderamente amamos a Dios. Y no son solo palabras, no son emociones, sino decisiones donde entra la voluntad. Y así vamos adquiriendo un sentido mayor acerca del mandamiento. Aquí entra en juego la voluntad, porque la voluntad es la capacidad de hacer o no hacer.
Es ese impulso interno que nos da la fuerza para comenzar una obra y terminarla. Esto también significa que aunque no tengas ganas de hacer algo, si Dios quiere que lo hagas, lo harás. Y entra en juego las emociones que son involuntarias, pero son alimentadas con nuestro pensamiento. Una emoción no dura mucho. Por eso es que nosotros debemos tomar las decisiones de acuerdo a la palabra. Esto al principio no se hace, pero a medida que conoces más a Dios, sí se puede hacer. Con toda el alma. ¿Cómo amarás a Dios? Con toda tu alma. Viene del hebreo nefesh y se refiere al aliento de nuestra vida. De hecho, cuando el hombre solo era barro, dice que Dios sopló en él aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Estar vivo es tener aliento. ¿Cuántos han visto una muerte? ¿Cuántos han estado presentes en una muerte? No sé si se habrán dado cuenta, pero hay la que está muriéndose hace esto antes de partir. Como metiendo aire al cuerpo. Y después se fue la persona. Cuando una persona está viva, tiene aliento. Por eso es que cuando la persona muere, dice, exhaló el aliento. Es decir, se fue el aliento, se fue su alma. Es interesante saber que es precisamente esta alma la que después de la muerte del cuerpo pasará por juicio y después del juicio vivirá eternamente con Dios o sufrirá lejos de Dios por la eternidad. Este aliento de vida sobrepasa la muerte física. Debemos entender que cuando Dios nos dice que le amemos, también con el alma está diciendo que le amemos con nuestra vida, con nuestro aliento, porque mientras estamos vivos, deseamos las cosas. Pero cuando ya exhalamos el espíritu, cesa cualquier deseo. Esto quiere decir que Dios quiere estar presente en todo lo que se mueve, aquí en la tierra y también en la vida eterna, y después de la muerte inclusive. Pero eso no lo podemos controlar, por lo tanto, lo único que nos queda es ser vigilantes en esta vida terrena. Él quiere que vigilemos nuestros sentimientos y nuestras emociones para que estemos conscientes que Él es lo primero, aquí y después de la muerte. En otras palabras, Dios te pide que le ames en esta vida presente para que no te pierdas la que sigue. Por lo tanto, tus acciones presentes deben estar bien vigiladas por lo que implica nuestra vida aquí. Por eso es que el Señor nos manda a reflexionar, porque leer no es lo mismo que reflexionar. Cuando nosotros reflexionamos lo que leemos, nuestro pensamiento crece, nuestro pensamiento se desarrolla, comenzamos a entender cosas pequeñas que antes no estaban ahí, las leíamos, pero no nos tocan. Pero en la reflexión nosotros comenzamos a pensar, ¿dónde vamos a ir? ¿Cómo es la muerte? ¿Cómo es el más allá? Y por esa causa nosotros tenemos que amar más a Dios. ¿Cómo va a querer irse una persona con Dios si no le conoce? Por eso es que cuando le dicen, ¿cuántos quieren ir al cielo? Todos quieren ir al cielo. Y levantan la mano, yo. ¿Y cuántos quieren irse ahora?
todingas las manos se esconden. ¿Por qué? Porque tienen miedo. No conocen al Dios que aman. No lo conocen. Por eso es que el Señor quiere que nosotros vigilemos nuestra propia vida. Porque Él nos está diciendo que le amemos con toda nuestra mente, con toda nuestra capacidad intelectual, con todo nuestro raciocinio. Y sabemos que tenemos que conocer de Dios a través de la bendición del conocimiento y el escudriñar la Escritura. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.